Entonces, hablábamos de adoración y misión. Esos eran elementos que los vamos a tener como, que nos había dicho Gray, que son temas que tenemos que prestar atención. De hecho, en el libro de Apocalipsis, la parte de la adoración es bastante importante, pero muchas veces la gente se centra en las plagas y un montón de cosas y no se centra tanto en la adoración. Bien, entonces, vamos a leer un poquito la diapo acá. Estudiar el Nuevo Testamento nos forma para dos propósitos interconectados, que son dos caras de la misma moneda. La adoración, al leer, somos llevados a adorar al Dios que creó el mundo y lo está haciendo en Cristo. Nos convertimos en un sacerdocio real, reflejando las alabanzas de la creación de vuelta al Creador. Y la misión, esta adoración se transforma y nosotros nos convertimos en espejos pulidos, posicionados para reflejar el amor sanador y poderoso del Creador de vuelta al mundo. Este es un concepto extraño, pero es así. Y es genial porque está el tema de la imagen de Dios acá. Bien. En el Nuevo Testamento es el manual de la misión, porque primero es un manual de adoración. Nuestra misión, para que me tapa el cartel, nuestra misión no es rescatar almas del mundo, sino llevar el amor redentor de Dios a cada rincón de la creación. Entonces, eh, voy a leer un cachito algo que dice Wright. Desde sus inicios, los cristianos han descubierto dos elementos fundamentales al leer estos textos. Primero, son conducidos a la oración, o sea, eso va primero, y la oración, la adoración y la oración en conjunto. Bien. Y segundo, son invitados a participar activamente en la historia. El Nuevo Testamento nos convoca a rendir homenaje al Dios de la creación y de la alianza, quien renueva dicha alianza y restaura la creación a través de Jesús el Mesías. La expresión Nuevo Testamento se traduce como nueva alianza, como lo dijimos, y es una invitación a la pertenencia. Entonces, el propósito del Nuevo Testamento es moldearnos, fortalecernos y guiarnos tanto hacia la adoración como hacia la misión, y que esos dependan entre sí. Y no se limita, a esto lo va a destacar Gray siempre, no se limita simplemente a instruirnos cómo llegar al cielo, porque hay muchos que lo reducen a esta cuestión de la salvación individual, sino que está diseñada, más allá del tema de la salvación, que es completamente importante, es un foco central, pero está hablando del individualismo, sino que se centra, sino que está diseñado para integrarnos en la narrativa del plan de Dios, que nosotros seamos partícipes de esta tarea que quiere hacer el Señor, para rescatar al mundo del caos y la idolatría, además de inaugurar su nueva creación. Entonces, un comentario que acá tenemos textual. El Nuevo Testamento existe porque Dios quiere involucrar a los seres humanos pensando, respirando, amando en la vida y obra del reino. Si la alabanza no está dirigida correctamente, porque uno puede fallar y malinterpretarla, entonces es vital estudiar el Nuevo Testamento por todo lo que vale. Su historia, los mapas, el diccionario, el manual de jardinería, dice, etcétera. Y especialmente la obra. Pero cómo funciona el gran drama de Dios y qué papel estamos llamados a desempeñar en él, solo lo descubrirás a medida que estudies el libro por un lado y por otro aprendas a adorar a Dios con toda tu mente y tu corazón. Y al hacer esto sucede algo extraño. Pablo dice en Colosenses 3:10 que el Evangelio de Jesús nos renovará en conocimiento según la imagen del Creador. Cuando adoramos al Dios verdadero, con esa adoración moldeada por la historia de Jesús, vista como el cumplimiento de las escrituras de Israel, descubrimos que estamos siendo convertidos en, justamente lo que dije, portadores de la imagen de Dios, llamados a reflejar el amor y los propósitos de Dios en el mundo. La primera carta de Pedro, que bueno, hay mucho que no le gusta esa carta, la primera, la segunda no le gusta, pero bueno, la primera carta de Pedro habla de que somos rescatados del pecado y de la muerte para que podamos convertirnos en un sacerdocio real. Del 2.9. Una antigua forma bíblica de resumir toda la vocación humana. O sea, el tema del sacerdocio es una forma de reflejar esa vocación humana. Debemos reflejar las alabanzas de la creación al Creador en la adoración. Esa es la parte sacerdotal, ahí lo ponen comillas. De este modo nos convertimos en espejos pulidos colocados en un ángulo para reflejar el amor poderoso y sanador del Creador de vuelta al mundo.
Esa es la parte real. Por lo tanto, el Nuevo Testamento está diseñado, y ahí hace un paréntesis, yo diría que por el Espíritu Santo, y le pone comillas, Wright, para hacer el libro que cuando lo leemos nos moldea, nos da fuerza y nos dirige, no solo para la adoración, sino también para la misión. Y acá de vuelta dice que la adoración y la misión van de la mano. Bueno, leer y estudiar el Nuevo Testamento es el medio vital e innegociable por el cual ambos reciben su modelo y su poder. Bien, pasamos a la otra diapositiva. Entonces, hablamos de adoración y misión, pero ahora vamos en particular a la misión. Entonces, esta misión la tenemos que ver como algo que tenemos que ver ¿por qué pues, estudiamos esto? Bueno, porque tenemos que saber qué vamos a hacer también, ¿no? Ujú. ¿Qué tenemos La que hacer? vida, vivimos a veces toda la vida siendo evangélicos y la vida no para con uno. O sea, Es hay que que yo vivir el resto. Es que yo te digo que mucha vida cristiana de mucha gente es nacer, crecer, casarse, morir. Y no, 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 Ujú. no, no. No, no, es más allá de eso. O sea, hay un propósito. El ser humano vino traído con un propósito. Eso es lo que ¿Cómo creemos como cristianos. cómo cuidamos a nuestros hijos? Todo eso, cómo podemos ser mejores esposos, cómo podemos ser mejores, trabajadores, y etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, hay un montón de cosas. Entonces, la misma misión que dijo, que escriben, que dijo Jesús, está citado, dice que Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y esto es importante, es la autoridad que le dan en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que se he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ujú, Bien, la autoridad, por ejemplo, tenemos que Satanás tentó a Jesús, le ofreció todos los reinos del mundo y esos reinos estaban controlados por quienes, por los principados y las potestades. Esto lo vimos en la guerra espiritual, así que vayan a ver ese video si quieren ver este tema de los principados y las potestades. Está en este canal. Cristo rechazó ese atajo y venció a la cruz y despojó a esas potestades. Esto lo dice Colosenses 2:15. Y hoy al predicar el Evangelio nosotros proclamamos el reino de Dios y entramos en esa misma batalla espiritual. Hay gente que lo desmerece, pero en realidad eso es una realidad que está. Y nosotros al predicar estamos batallando también con eso. Si bien habla de la armadura y todo eso, es importante darse cuenta que nosotros en nuestro día a día estamos en una batalla. Es así. Lo hacemos vestidos de toda la armadura de Dios y con la autoridad delegada por Jesús mismo, porque lo ven acá a que se la da a sus discípulos y le dicen que hagan sus discípulos y que le enseñen a obedecer todo lo que les ha mandado. Y ujú, lo que les mandó que fue, bueno, es medio circular, porque si les manda eso a ellos y les dice que obedezcan, entonces eso se realimenta, sí, los discípulos van haciendo discípulos y tienen que cumplir lo mismo que dijo Cristo. Entonces, nosotros somos embajadores y ministros de reconciliación. Eso lo dice 2 Corintios 5:20. Somos portadores de los dones que el Señor nos concedió para extender su reino y somos un anticipo visible del mundo venidero. Somos peregrinos y extranjeros en este mundo, pero justamente cada uno siendo la luz, digamos, una luz digamos, llevando estas costas del reino, eh, estamos mostrando ese anticipo del mundo venidero donde el Señor va a restaurar toda la creación por completo. Entonces, en medio de la calle de la oscuridad, por ejemplo, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, el cual produce 12 frutos y da su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. No me acuerdo por qué puse esto ahora. Mm, ujú. no recuerdo por qué puse esto. Bueno, es un misterio que no sé por qué lo había puesto. Sí, ¿qué Ya. pasa? No sé por qué quedó puesto eso. Mm, Acá, bueno, esta tabla después la pueden ver, está acá, pero comportamientos repetidos en el Nuevo Testamento pueden ver, por ejemplo, voy a nombrar 5 actividades. Estoy nombrando esto porque estoy nombrando cosas que ustedes pueden notar en el Nuevo Testamento y de por qué tenemos que estudiar estas cosas. Porque una cosa es que yo te diga qué, pero es un cómo. ¿Cómo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué? Todas preguntas que vamos a ir viendo. Bueno,
orar y buscar de Dios, compartir el evangelio, formar discípulos, la parte de la comunidad, entrenar líderes y vemos, por ejemplo, cada uno, porque algunos dicen, no, es que fue Jesús y fue Pablo, y toda la culpa es de Pablo. Pero tenemos ejemplos de que Pedro también hizo cosas. Miremos, por ejemplo, de orar y buscar a Dios, subió a la azotea a orar alrededor de la hora sexta. Bien, ahí lo tenemos en Hechos. Después predicó en Pentecostés, Pedro. Después, bueno, tenemos ahí en Primera de Pedro, exhortó a los pastores a apacentar la iglesia. Tenemos distintos ejemplos, por ejemplo, con Pedro también. El tema de la doctrina de los apóstoles en Hechos tenemos. En Hechos 8 tenemos el tema de la obra, entonces tenemos el caso de que Pedro también estuvo participando. Hay otros que lo llevan a un todo caso extremo, que no me voy a meter en eso, que Pedro, que Pedro fue el primer papa y esas cosas, pero no, el tema no pasa por ese lado, pasa por entender, digamos, que los discípulos de Jesús fueron también replicando lo que Jesús les enseñó. Y Ujú, acá yo en este tablón, ¿y qué vemos en las implicaciones? Que bueno, ¿por qué sería interesante estudiar el Nuevo Testamento? Porque hay personas que se están muriendo por una mentira. Hay personas que se mueren por una mentira y ujú, uno dice, bueno, sí, seguramente. Hoy en día hay tantas sectas y tantas cosas raras. Pero no, la realidad es que de un grupito salió un grupo tan grande y al día de hoy sigue impactando. Es increíble. Entonces tenemos a los mártires, por ejemplo. La revelación divina en Génesis y en Éxodo narra cómo Dios se manifiesta a su pueblo. En el Nuevo Testamento, Lucas continúa esta historia en el libro de Hechos. ¿Y esto de dónde lo saqué? De acá. Ahora pasamos a otro, porque si no ujú, sería incoherente decir acá. Esto lo saqué, ahí les digo las páginas, de la 21 a la 23. Es Justo González hablando de cristianismo e historia. mm. Es el capítulo 1. Lo pueden ver. De hecho, adjunta una linda imagen acá. Va Linda ese, no, feo. linda, sí, a los cristianos no les gustaba esta imagen. Ujú. Mira, Ese es ¿y qué Augusto. dice? Sí, César Augusto gobernaba el Imperio Romano cuando nació Jesús. Su verdadero nombre era Octavio, pero en el año 27 a.C., el Senado romano le confirió el título honorífico de Augusto, por el que se lo reconoce en la posteridad. Entonces, acá tienen Augusto esto. es Bien, de donde sale el entonces, zar, de donde sale el Kaiser, esos términos. entonces estamos leyendo ahora lo del tema de Justo González. Bien, Jesús promete a sus discípulos y al Espíritu Santo que les dará poder para ser testigos. La llegada del Espíritu en Pentecostés no solo inicia la vida de la iglesia, sino que también muestra su obra a través de los apóstoles. Aún en los periodos más oscuros de la historia de la iglesia siempre existieron cristianos que amaron, estudiaron, conservaron y copiaron, sería acá, las escrituras, asegurando así su llegada hasta nuestros días. Además, las escrituras reflejan el impacto de esas generaciones anteriores a lo largo de los siglos. El Espíritu Santo ha estado convocando al pueblo de Dios a nuevas aventuras de obediencia. Nosotros también somos parte de esa historia, de esos actos del Espíritu. Y ahí te cito la página justo donde saqué eso, porque Ujú. justo era un cambio de página. Bien, entonces, comentarios finales, ya terminamos. El Nuevo Testamento sirve a los cristianos como manual de la misión cristiana, ya que primero establece los fundamentos de la adoración. Como cristianos no adoramos a un Dios distante, sino al Creador que nos ha dado vida al mundo y que continúa en su proceso de recreación. Nuestra misión no consiste en escapar del mundo, porque hay muchos que piensan, bueno, nos lleva, ya está y listo. No, nos pasa por eso, no es hasta que venga el Señor. Tenemos que estar haciendo cosas ahora. Cuando el Señor venga, gloria a Dios que el Señor va a venir. Genial. Es lo que estamos Mm, esperando. Estamos esperando que venga el Señor, que restaure todo. Todo eso lo estamos esperando. Pero no, mientras ujú, tanto no podemos estar así esperando en qué momento va a pasar eso, ¿no? Sino que tenemos que concentrarnos en predicar el Evangelio. Dicho sea de paso, y esto lo mencionamos Luis muchas veces, hasta que todo, el quiere mundo decir oiga. que Hasta que exacto, todo el mundo oiga, entonces viene el Señor. Por eso cuando me dice: exacto. "El Señor va a venir el 2026", hubo una mi amiga Carla, ella puso eso, que dio una profecía de que el 2025 ya dio una profecía que no venía y se cumplió, y ahora va a dar otra profecía en un TikTok
dijo, voy a hacerlo. Entonces yo le puse, yo le puse un comentario, es a mi amiga, así que nos conocemos de años. Bueno, Jesús se te adelantó. Jesús dijo, hasta que no se predique el evangelio no va a venir. Eso fue todo. Jesús se te adelantó y no se ha predicado todo el evangelio aún, así que el Señor no, a menos que haya un milagro y de repente la gente pueda encontrar cómo traducir a más de 300 lenguas que yo conozco, pero al ver Bartolo me dijo que hay más de Hay 300 otra lenguas. posibilidad, pero es bastante fatídica, que es que se Ujú. muera mucha gente. Ay, qué feo. Eso ya Es no es que bien. si se muere mucha gente, tenés más, hay menos gente, pero bueno, eso sería horrible. Ujú. Sí. Entonces, si a menos que hayan tanta gente que esté traduciendo el Antiguo y Nuevo Testamento y lo podamos entregar a esa gente para que ellos puedan entender y que puedan entender en su lengua el Evangelio, entonces el Señor va a venir el 2026, pero como eso es humanamente imposible y a menos que haya un milagro. Pero si Dios no ha hecho un milagro los 2000 años que han pasado, yo no creo que va a ser uno, ¿por qué? Porque él quiere que todos lleguen al conocimiento. Yo no soy, en ese sentido no soy calvinista, en ese sentido yo creo que el Señor está aún con paciencia para que vengan todos los que tienen que ser para Bien, venir. entonces, por este motivo, nosotros tenemos que estudiar, aprender. Y cada generación debe renovarse en conocimiento y cada parte de la iglesia necesita redescubrir la historia completa de lo que realmente nos enseña el Nuevo Testamento. Por eso consideramos que el Nuevo Testamento es un libro de suma importancia. Y eso era lo que tenía para presentar hoy. Esto, lo Ok. que, como dije al principio, es una introducción para presentar las dos series que voy a hacer, que una es de la idea de la comunidad de Pablo, que ya la fui introduciendo, pero va a tomar ese camino, y después lo que estamos haciendo con Lucas, Ujú, porque tengo que explicar para qué sirve, por qué sirve, ese tipo de cosas, en este caso, por qué sirve estudiar ujú, esto. Después voy a dar una breve introducción a Lucas, que eso lo voy a subir seguramente el martes, miércoles, va a estar disponible. Pero es importante saber por qué hacemos estas cosas, darle una base, algo. Tenemos que ujú. fundamentarlo. Bien,